Luján. Le ruego su comprensión y nos ayuden a la conducción en los términos del acuerdo. Gracias, diputada Huidobro. Por favor, diputado Oribe Bellinger, haga uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado Ricardo Mejía? Se dio el turno, no le cedió, le dio la palabra a la diputada alcalde, lo cual celebramos, pero nosotros registramos también a la diputada Huidobro. Esa fue una atribución suya en su carácter de presidente en funciones. Entonces le pedimos, además queda tiempo, pedimos que le ceda la palabra a la diputada Huidobro como está formalmente registrado ante la mesa directiva de la Cámara. Usted tomó la atribución de darle la palabra a la diputada alcalde, celebramos la decisión, pero eso no obsta para que la diputada Huidobro pueda participar. Diputado Ricardo Mejía, solo están consideradas las participaciones aprobadas por esta Asamblea. No ha limitado esta presidencia el derecho que incumbe, que corresponde a Movimiento Ciudadano. Le ruego su auxilio para el debido desarrollo de esta sesión en términos del acuerdo. Gracias por su comprensión y le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado don Adolfo Oribe. Por favor, adelante. Con su venia, presidente. Adelante, señor diputado. La transformación de la economía que a los mexicanos nos urge no hay forma que se realice mediante las señales de mercado, tampoco solo mediante las que llaman reformas estructurales. La transformación de la economía requiere de una nueva visión de política pública, de un cambio del paradigma que la rige, para que integre a toda la economía. Pero una visión integral de la economía exige un proyecto de nación de largo plazo, y por eso la visión integral de la economía deberá contar con objetivos a 10 y 20 años plazo, que nos obliga a reformar, por lo tanto, la Ley de Planeación. Hasta 1980, los mexicanos contábamos con un proyecto de nación, estuviéramos de acuerdo con él o no. La economía, desde su construcción específica por el general Lázaro Cárdenas hasta 1980, fue tomando características diferentes en función de la coyuntura internacional y de los diferentes presidentes de la República, pero siempre en el marco general del proyecto de nación mandatado por el espíritu de los constituyentes del 17. En estos términos, deberán establecerse los lineamientos marco de la nueva Ley de Planeación. Desde la década de los 80, los seguidores del consenso de Washington rompieron con ese proyecto y la nación ha vivido 3 décadas sin saber cuál es nuestro puerto común de llegada, aunque fuese en el marco del capitalismo globalizado. Es ya el momento histórico de emprender una construcción consensuada y viable de un nuevo proyecto de nación que siga sustentado en el espíritu de los constituyentes del 17. Pero comencemos por lo menos con un cambio de paradigma en materia de política económica que con la Rectoría del Estado y la conjunción de los sectores privado y social, como lo establece el artículo 25 constitucional, así como la academia, como lo establece el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo al constituir el Comité Nacional de Productividad, comencemos con un nuevo paradigma que elabore una ley que impulse el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de toda la economía nacional y no solamente de unos sectores. Hace 50 años aprendí de Mao Zedong que cuando el país está en peligro, para salvarlo había que conjuntar fuerzas. Estoy convencido que invadidos económica, ideológica y culturalmente por el extranjero, son tiempos de sumar fuerzas, no dividirnos, ni siquiera restarnos. Cada quien en esa suma intentará profundizar su visión y su posición. Así debe ser. Pero México requiere de esa suma para fortalecer su identidad como nación, fortaleciendo su economía interna y generando empleo para los millones de mexicanos que lo demandan, para salir de la pobreza, para reducir las desigualdades y abatir la delincuencia. Con esta idea rectora,
la Comisión de Competitividad suscribió la iniciativa de ley que mencionamos en nuestra anterior participación. Sus aspectos fundamentales son los siguientes. Primero, emprender una política industrial que impulse el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad, cadenas productivas de micro, pequeñas y medianas empresas con empresas tractoras, el incremento del valor agregado nacional, el desarrollo económico y el empleo decente. Segundo, emprender políticas de carácter sectorial que jalen a la economía a tasas superiores al 5 o 6%. Tercero, emprender políticas de carácter regional que permitan reducir las desigualdades. Cuarto, constituir sistemas sectoriales y regionales de innovación aplicada. Quinto, contemplar estas políticas y sistemas en términos de horizontes temporales de corto, mediano y largo plazos. Y sexto, crear matrices de compromisos con indicadores de resultados con el fin de cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones acordadas en el Comité Nacional de Productividad para evaluar efectivamente el cumplimiento de lo establecido por este comité. Como ya mencionamos anteriormente, debemos reformar la Ley de Planeación. Usted, ciudadano secretario, dijo en su comparecencia de hace un año, y cito, habremos de trabajar con la comisión que usted preside las modificaciones a la Ley de Planeación. Es oportuno y es el momento de adecuar nuestro marco de planeación. Y yo agregaría que en la economía actual el desarrollo es inalcanzable si no se establecen lineamientos generales de una planeación a 20 o 30 años plazo. Termino, presidente. Le preguntaría, ciudadano secretario, dos cosas. Si fuera, por favor, tan gentil de contestar la pregunta que le hice en mi anterior participación sobre qué va a pasar con una ley reglamentaria de la competitividad que corresponde a las reformas a los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de productividad y competitividad. Y segundo, ¿cuál es la opinión del Poder Ejecutivo Federal en materia de la necesidad de cambiar la Ley de Planeación para poder efectivamente desarrollar el país a largo plazo? Muchas gracias, señor diputado Oribe. Tiene la palabra para la respuesta el señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Gracias, señor presidente. Señor diputado Oribe, en primer lugar quiero agradecer y hacer un reconocimiento a usted y a la Comisión Especial en materia de competitividad de esta Cámara de Diputados por el trabajo, por el diálogo que hemos tenido en los últimos meses para generar un marco reglamentario de las reformas a los artículos 25 y 26 en materia de competitividad. Quiero responder a su pregunta informándole que el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, enviará como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados, antes de que concluya este mes de septiembre, por lo tanto, antes del plazo que termina el 6 de octubre, primero, una iniciativa en materia de ley reglamentaria de esta reforma constitucional en materia de competitividad y segundo, esta iniciativa vendrá también acompañada de una iniciativa de reformas a la Ley de Planeación. ¿En qué consiste fundamentalmente estas dos iniciativas que habrán de ser valoradas por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen? En primer lugar, se trata de establecer un marco institucional permanente para promover la competitividad y que le dé sustento también permanente a una política de fomento industrial. Y aquí me gustaría hacer una breve reflexión sobre la naturaleza de la política de fomento económico en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Es un hecho que hasta principios de los años 80 México tenía una visión de política industrial y de fomento económica tal vez propia de su tiempo. Una política de poca apertura hacia los mercados internacionales, una política de un corte proteccionista, de sustitución de importaciones y también de propiedad del Estado de muchos de los medios de producción. Esto tuvo un cambio muy abrupto, siguiendo
lo que era tal vez los dictados o las recomendaciones de instituciones financieras internacionales en los 80s y principios de los 90s. Y México, al igual que otros países, nos fuimos al extremo, a llegar a decir, como lo dijeron muchos funcionarios de la época, que la mejor política industrial era la no política industrial. El mundo desde entonces ha cambiado y hoy lo que tenemos en el resto del mundo, en países que están comprometidos con el libre comercio y con la economía de mercado, que hoy realizan acciones decididas y puntuales de política industrial. Claro, no es la política industrial de los años 70 o 60, es una política industrial moderna, que entiende y trabaja con la economía de mercado. Y hoy México debemos de reconocer que no ha tenido esos instrumentos modernos de fomento económico. Un caso muy evidente es el de la banca de desarrollo. Somos uno de los países más abiertos al comercio exterior. Tenemos 45 tratados de libre comercio con 45 países. Y sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, nuestro Banco de Comercio Exterior, para darle financiamiento competitivo a nuestros exportadores, estaba en proceso de liquidación. Esto tiene que cambiar y está cambiando, gracias a los instrumentos que esta legislatura ha dado, por ejemplo, en materia de reforma financiera, y que tenemos que institucionalizar, darle vigencia, darle sustentabilidad en el tiempo a los instrumentos, insisto, modernos de política industrial. Este será el contenido de las reformas que se pondrán a consideración de esta Cámara y que estamos ya utilizando en algunos ejemplos concretos. Le pongo dos. Primero, el caso de la industria del acero. Se tomaron algunas medidas muy simples. Por ejemplo, solicitar a quien importa acero al país que tiene que reportar, tiene que dar un aviso por adelantado de la importación, al momento en que es embarcado. Esto, en tan solo 9 meses, ha revertido por completo la mezcla de importaciones de acero, donde antes entraban, supuestamente por la zona de libre comercio con América del Norte, importaciones que en realidad venían de Asia a precios muy por debajo de su costo en ocasiones. Y en segundo lugar está, usted mismo lo mencionaba, las medidas que se tomaron para la industria del cuero y el calzado, donde es un conjunto de medidas fundamentalmente aduaneras y arancelarias, detener la desgravación, restablecer precios de garantía, un apoyo decidido de la banca de desarrollo, particularmente a los pequeños y medianos productores, pero también a las empresas grandes exportadoras del sector del cuero y el calzado, que lo que implican es un apoyo para que esta industria, que por cierto genera más de 120,000 empleos directos, continúe siendo una industria competitiva y creciente y que pueda enfrentar el reto muy común de las importaciones por debajo de su precio real. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado. El diputado Oribe no hará uso de su tiempo para los comentarios. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Lucila García Gutiérrez.